Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros, Padre. Oh Señor, Padre nuestro, te alabamos, Señor, y te damos las gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de podernos acercar a ti. Gracias, Señor, por incluirnos en tu familia, Señor, en Cristo, y darnos esa nueva identidad. Hoy, Señor, al abrir tu palabra, queremos también abrir nuestros corazones, Señor. Que no sea solo un sermón más, sino que sea un verdadero encuentro contigo. Quita cualquier pensamiento, Señor, cualquier preocupación que nos aparte de lo que esta mañana tú nos quieres enseñar a través de ese pasaje que encontramos en el Evangelio de Marcos. Un gran mensaje, Señor. Pedimos que tú te hagas fuerte en cada corazón, en cada mente, en cada voluntad, y que tu palabra sea la que esta mañana nos edifique, nos guíe, nos direccione y nos acerque más a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy, en esta mañana, no solamente vamos a escuchar una historia, sino que vamos a presenciar un juicio. Así que hoy no solo va a ser la lectura, sino que vamos a entrar en una sala donde hay un juicio. Y vamos a ver allí, en ese juicio, a Jesús sentado en el banquillo de los acusados, rodeado de falsos testigos, de líderes religiosos y de golpes injustos. Pero no estaremos solamente observando lo que otros hicieron, estaremos siendo confrontados con lo que nosotros haremos. Porque este juicio no terminó allí en Jerusalén. Este juicio llega hoy, aquí, y tú también debes emitir un veredicto. ¿Quién es Jesús para ti? Bien, nos acercamos entonces al texto. Acompáñenme allí a Marcos, al Evangelio de Marcos, donde vamos a ver la mayor paradoja que se ha dado en la historia. Jesús, el justo, sometido al juicio más injusto que jamás nadie ha podido experimentar. Eso es lo que nos dice allí. Marcos capítulo 14, vamos a leer del versículo 53 al 65. Dice así: llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera
en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le contestó: yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús. Le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Hermanos, es una gran responsabilidad hablar sobre este episodio, pero quizá el reto mayor es poder transmitirles, mis hermanos, la profundidad de lo que hemos leído aquí. Así es que vamos a ver 3 puntos en el desarrollo del mensaje esta mañana que hemos titulado: La cruz comienza en el juicio. La idea principal de nuestro mensaje esta mañana: aunque Jesús fue juzgado injustamente, su entrega voluntaria revela el plan perfecto de redención mediante el sacrificio del único inocente. A lo largo de la historia se han producido muchos juicios y muchos de esos juicios han sido injustos. Hay un sinnúmero de personas que han sido condenadas injustamente. Y años después, quizás con la ayuda de algunos avances científicos, han logrado mostrar que esas personas eran inocentes o son inocentes. Pero aquí, mis hermanos, delante de nosotros está el mayor caso de injusticia que jamás en la historia de la humanidad se ha podido dar. Y bueno, si nos preguntamos por qué, bueno, porque a través de la historia, sí, hemos visto que personas inocentes han pagado por hechos que no cometieron, y pagaron con años, incluso con sus propias vidas en algunos casos. Tremenda injusticia, eso es verdad. Pero lo que diferencia a este juicio de Jesús de todos los demás juicios injustos que se han producido sobre la faz de la tierra es que el que está ahí sentado, allí sentado en el banquillo de los acusados, el que está ahí es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. Esa es la diferencia de esa gran cantidad de juicios injustos que han podido pasar. Y Jesús, pues sabemos, no es pecador. Es el único en la historia de la humanidad que jamás ha hecho algo malo. Ningún pensamiento de pecado ha anidado en su corazón. Su boca jamás ha hablado engaño. Y no solo nunca hizo el mal, sino que siempre
siempre hizo el bien absoluto. Todo lo que salía de Jesús era de continuo el perfecto, el bien, la misericordia, el amor, la verdad. Esa es la diferencia, hermanos. Lo que distingue la crueldad de un juicio no está solo en la injusticia, no está solo en el castigo, sino está en a quién se juzga. Bien, con esto quiero que vayamos al punto número 1, donde vamos a hablar del juicio más injusto de la historia. Bien, es necesario, y quiero para organizar el mensaje, compartirles algo, obviamente basado en nuestro texto bíblico, pero ahí encontramos 8 irregularidades e injusticias que se dieron en ese juicio. 8 ahí más o menos por encima. Porque primero, en ese juicio, como leímos allí, están los representantes de la ley de Dios. Están todos estos sacerdotes, el Sanedrín, el sumo sacerdote. Se supone que todos conocen la ley y conocen la Torá. Mira lo que dice el versículo 53, comenzando allí. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Se habla como que de esa élite había más o menos unas 70 personas que estaban allí. Y ellos eran los que estaban tomando la iniciativa de ese juicio. Ellos que decían amar a Dios sobre todas las cosas, en definitiva, ¿qué estaban haciendo? No estaban representando al Dios y a lo que conocían a través del texto y de las escrituras que tenían. Era infringiendo la ley de Dios. Y lo que querían era solamente matar al Hijo de Dios. Ese era su objetivo. Como dije, algunos juicios podemos ver que en algunos tribunales pues se han equivocado. Y equivocarse pues es humano, ¿sí? Pero en este caso y en otros casos también, vemos que esos tribunales lo que hacen es amañarse y tergiversar las pruebas maliciosamente. Una cosa es equivocarse y otra es enfocar todo el juicio para realmente condenar a la persona. O sea que un juez se puede equivocar, pero algo infame en sí es que un juez tergiverse las pruebas para llegar a un fallo injusto. El sentimiento que esto da es indescriptible. Esto es precisamente lo que está sufriendo Jesús. Construir un tribunal injusto para que por medio del soborno, de la presión religiosa y de la tergiversación de la verdad, se llevara a Jesús a la tortura y a la muerte. Rápidamente vamos a ver entonces esas 8 razones por las que se demuestra que este tribunal fue claramente corrupto y por lo tanto debería haber sido legalmente nulo este juicio. En primer lugar, desde el punto de vista de la ley de Dios,
El tribunal que juzgó a Jesús violó reiteradamente el mandamiento contra el falso testimonio. Ese lo recogía la ley de Dios, el falso testimonio. Miremos en nuestro texto, el versículo 55, dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. El versículo 57. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo. El versículo 59. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. ¿Sí? Hermanos, todo judío o todo buen judío sabía que la ley señalaba que para que un testigo fuese fiable, primero el testigo no debía presentar ninguna duda. No debería ser un testimonio dudoso. Segundo, el testimonio debería coincidir plenamente, por lo menos, con otro testigo. Nada de esto pasó allí. Por eso decía el versículo 55, pero no lo hallaban. No había coincidencia con esos falsos testigos. Unos decían una cosa y otros. Vamos a ver otro aspecto importante otra razón que demuestra que este juicio era totalmente corrupto. En segundo lugar, este tribunal y concretamente los principales sacerdotes se prestaron al soborno, cosa pues obviamente prohibida por la ley de Dios, ¿verdad? Queda demostrado el soborno por el pago que hicieron a Judas Iscariote. Eso estaba completamente prohibido y lo más probable es que lo que pretendían estos principales sacerdotes, este concilio, no era solo que Judas trajera a Jesús o les entregara a Jesús. Si miramos la historia, pues era relativamente fácil encontrar a Jesús, no se estaba escondiendo, él estaba allí, sino que ellos querían que Judas también se constituyera en un testigo más para su causa. Por eso le dieron esa plata, esas monedas, ¿sí? Era un soborno. Bien, miremos otra razón. Tercer lugar, la ley de Dios nos enseña que cualquier juicio debía hacerse con imparcialidad. Miremos allí en Levítico 19:15. Dice: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Pues claro, allí estaba escrito en las Escrituras. Sin embargo, encontré algo que es muy interesante, mis hermanos. En Mateo 27:17 nos dice que la motivación por la que fue arrestado Jesús no fue esa. Miremos, acompáñame ya, Mateo 27:17. Dice: por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pero miremos el 18. Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Fue envidia, por eso fue que lo entregaron.
Hasta el mismo Pilato sabía que lo que movía a esos hombres, supuestamente sacerdotes, todos conocedores de la ley, para juzgar a Jesús, lo que los movía era la envidia. En cuarto lugar, y ya desde el punto de vista de la Misná es, digamos, la primera recopilación escrita de las tradiciones orales judías, conocidas como la Torá oral. Dice allí que las leyes de esa, digamos, de la tradición de los ancianos que les regían a ellos en ese momento, ¿qué hicieron? Hicieron un juicio nocturno y eso estaba prohibido. Para ellos estaba totalmente prohibido. Los juicios debían celebrarse de día y en audiencia pública. Que todo el mundo viera, ¿no? Sin embargo, aquí se están tomando, digamos, pruebas corruptas, por decirlo así, y lo están haciendo de noche, muy entrada la noche. Pero eso no es todo. También se emitió un primer veredicto, cosa que estaba totalmente prohibida para un tribunal, porque solo se podía emitir una sentencia, una condena, el día siguiente al juicio. Y aquí vemos, recuerda lo que dice Caifás, versículo 63 y 64. Mire cómo de una vez lo juzgaron. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Que era digno de muerte. O sea, induciendo a una sentencia. Indujeron a todos los que estaban allí a que de una vez, mire, ahí está, inclusive se rasgó las vestiduras, vamos a ver qué significaba eso. Y todos lo condenaron, todo de la forma más corrupta posible. En quinto lugar, y también tomando como base la Mishnah, tampoco se permitía juicios en los días de fiesta. Y aquí comenzando el capítulo 14, versículo 1 y 2 dice: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús, pero decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. No sea que haya un tumulto del pueblo. A ellos no les importaba cumplir la ley. Les importaba más bien que no hubiera así mucha bulla, mucho tumulto. Pero era así. Ellos no querían matar a Jesús en la Pascua. Y al final, Jesús va a morir precisamente en la Pascua, como el Cordero Pascual. Ahí es donde se muestra la soberanía de Dios. Bien, en sexto lugar, la ley de Misná obligaba a tener una defensa obligatoria para el reo que iba a ser juzgado. Y esto no se ve, aunque no existían en esa época los abogados defensores, ¿sí? Sí exigía que el tribunal, tenía la obligación de buscar argumentos a favor del acusado, ¿sí? Tener a alguien y traer testigos, y como vimos, ninguno de los discípulos estaba allí, porque no fueron llamados. Otra irregularidad más. En séptimo lugar, el sumo sacerdote violó su rol en el juicio. Los sumos sacerdotes eran los únicos que no podían rasgar sus vestiduras.
Y vimos que lo hizo allí el sumo sacerdote. Miremos cómo lo dice allí en Levítico 21:10, confirmando esto. Dice, y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Otro detalle allí. Y en octavo lugar, estaba prohibido también, al menos en el juicio religioso, según la ley, usar la violencia contra el reo antes de ser emitida una sentencia formal. También, pero Jesús fue golpeado, abofeteado, fue escupido, fue ultrajado. Y no solamente durante todo el juicio al que fue sometido, sino en los dos juicios, el religioso y el civil. Y antes de tener una sentencia en firme, fue maltratado, fue ultrajado. Bien, aquí son 8 causas en las cuales hemos podido comprobar que este juicio fue claramente injusto. Pero aún así, hemos visto que Jesús se sometió a este juicio y lo hizo voluntariamente. Digamos que esta era la primera parte del mensaje. Quería que conociéramos de verdad el escenario donde estaba Jesús y la injusticia que se estaba cometiendo allí. Era ponerlo más en evidencia. Pero ahora vamos en el segundo punto a ver lo que pasa con este juicio para nosotros, qué enseñanza nos deja, lo que este juicio revela sobre nosotros. Vamos a recordar la idea principal. Aunque Jesús fue juzgado injustamente, su entrega voluntaria revela el plan perfecto de redención mediante el sacrificio del único inocente. Creo que, ¿qué nos dice entonces este mensaje hoy? ¿Qué puede cambiar en tu vida este juicio injusto de Jesús? Vamos a pensar en ello. Como punto A, tú también llevas una naturaleza injusta. Tú también. Y en esta escena del juicio de Jesús, solamente hay uno que se libra de esta categoría y es el que está siendo juzgado. Muchas veces, queridos hermanos, cuando nosotros vemos noticias, nos ponemos a observar de la gran corrupción que hay en el mundo, ¿verdad? Lo vemos a diario, y más aún en los últimos tiempos. Y honestamente, nuestra tendencia es pensar, pero yo no soy como ellos. Qué corruptos, pero yo no soy como ellos. De hecho, muchas veces nos airamos y clamamos a algunos de nosotros, ¿cómo se puede llegar a ser tan corrupto? ¿Cómo han podido llegar a tener esas pocas conciencias? No sé si les habrá pasado. Y lo decimos como con impotencia, como con cierta ira, ¿no? Cuando vemos tantos y tan graves casos de corrupción, a veces nosotros también somos capaces de rasgarnos las vestiduras como si fuéramos el sumo sacerdote ante ello. Y hermanos, en un sentido,
Desear la justicia, pues es correcto, ¿verdad? Todos lo deseamos, eso no está mal. Pero si somos honestos, cuidado, porque hay algo en nosotros que no está bien. Y es vernos a nosotros como si nosotros estuviéramos ajenos a esa corrupción y que solo la vemos en los demás. Cuidado, cuidado cuando nosotros somos muy rápidos en detectar la corrupción de afuera, pero incapaces de identificar la que hay en nosotros. Mi hermano, si de pronto están aquí pensando, uy, pero el pastor está como muy fuerte. Yo no soy tan corrupto como lo que veo en las noticias. Bueno, entonces hablemos de pequeñas corruptuelas. ¿Has examinado tu corazón? Hermanos, este pensamiento fue muy combatido por Jesús. Esta actitud fue muy combatida por Jesús. Porque es un pensamiento que podemos llamarlo de hipocresía que hay en todos nosotros y que Jesús le dice, lo dice en ese precioso sermón del monte. Digo precioso, pero a la vez es un poco duro ese sermón. Recordarán allí en Mateo 5, en el sermón, lo vemos, el inicio se ve, hermoso sermón, pero cuando Jesús comienza a decir, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, ahí ya comienzan a cambiar las cosas. La Reina Valera dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahí comienzan a cambiar. Ya no es tan precioso ese sermón del monte. Acompáñenme allí en Mateo 5, 27 y 28. Mateo 27 y 28 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahora estamos entendiendo que sí, no somos tan santos como pensábamos. Lo que Jesús está enseñando aquí es que la injusticia o el pecado es más sutil de lo que tú y yo pensamos. En cada uno de nosotros. Y para el pensamiento de Dios no hay nada peor que creernos mejores que otros pecadores o creer que nosotros nunca podíamos llegar donde han llegado otros. Y Jesús no se queda ahí. En el Sermón del Monte también señala que Jesús tiene mucha conexión con la justicia y con la injusticia, que es lo que estamos tratando en el tema hoy, hermanos. Jesús toca cosas tan grandes como el homicidio en ese sermón. Si pensamos eso, bueno, el homicidio yo nunca lo haría. O sea, yo creo que yo no mataría a nadie, ¿verdad? Todos pensamos así, ¿no? ¿Cómo yo voy a matar a alguien? Sin embargo, Jesús nos dice ahí en Mateo 5, 21, 22, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable
ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Esto es fuerte, mis hermanos. Ahora sí comenzamos a comprender por qué hablamos de una corrupción también en nuestra vida. Y dice, pero si alguien tiene algo contra ti o tú contra él, y tú dejas pasar el tiempo, ¿no? Es usual, ¿no? Eso el tiempo sanará todo. Y pasan los días, semanas, meses, años, pero tú sigues con tu vida como si nada. Déjame decirte lo que Jesús dijo sobre esto en ese mismo sermón del monte. Capítulo 5, el versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por lo tanto, la reconciliación es algo de lo que Jesús trata con nosotros día tras día. Debe ser así. En conclusión, mis hermanos, este Jesús está allí en el patíbulo, frente a Caifás, está recibiendo un duro castigo. Y hago esta pregunta. ¿Sabes por qué el Hijo de Dios está poniendo su rostro para ser abofeteado? ¿Saben por qué? Por culpa de nuestro ego, por culpa de nosotros, por culpa de querer mantener mis razones, mis derechos, mi yo, antes de reconocer que soy un hombre pecador. Y no tengo el derecho de enfadarme en la manera que lo hago con mi hermano, que por cierto es otro pecador como yo. Eso debemos reflexionar. Suena fuerte, pero es verdad. Y nosotros somos creyentes verdaderos, o sea que escuchamos la verdad y la vivimos. Punto B. Aprendamos de Jesús ante el falso testimonio. A veces van a decir contra nosotros cosas injustas, mentiras, distorsiones. Y quiero que veamos allí en el texto que hay algo muy significativo. Quiero que estés atento en este punto porque hay algo aquí diferente. Algo complicado porque no se ve a simple vista. ¿Y cómo Jesús afrontó esto aquí? Miremos el versículo 60 y 62 de nuestro texto. El sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. En la primera parte Jesús no contestó, se quedó callado. Pero a la segunda pregunta sí respondió. Y eso nos enseña algo sobre Jesús. Y esto es importante porque es que Jesús en este pasaje no abrió su boca para defenderse. No se estaba defendiendo. No defendió todo su ministerio, todo lo que había hecho, todas sus predicaciones, sus palabras, toda su vida. No defendió nada. Cuando abrió su boca, lo hizo fue con una intención, solo para definir quién era él. Solo habló para mostrar
su identidad. Y eso tiene una aplicación muy clara para nosotros. A veces nosotros en nuestros conflictos, ¿qué hacemos? Nos pasamos el tiempo defendiéndonos, buscando ganar el argumento, biblicarnos. ¿Qué quiere decir? Defendiéndonos a través de la Biblia, ¿no? Siempre buscando ver cómo me defiendo, inclusive con la palabra. Y obviamente parece natural que nos defendiéramos por algo que hemos recibido o una injusticia recibida. Pero haciendo eso, mis hermanos, muchas veces perdemos la esencia de lo que somos en Cristo. ¿Qué somos nosotros para actuar de esa forma? Mira a Jesús aquí. Él no está interesado en defenderse. Él revela su identidad. ¿Y saben cómo lo hace? ¿Saben cómo Jesús se propone revelar su identidad? Mediante aceptando o recibiendo el agravio, recibiendo el perjuicio. Y vemos que no fue un perjuicio cualquiera. El profeta Isaías, mis hermanos, 700 años antes, profetizó algo de esa identidad que iba a definir lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Miremosla rápidamente. Isaías 50, 5 y 6. Dice, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. De manera, hermanos, que el Señor aquí, en este juicio, no solo está defendiéndose como Él, allí manifestando que Él está y estará en el trono de la gloria de Dios. Y, digamos, aquí lo vemos que esto está validado proféticamente por el profeta Isaías. Entonces nos damos cuenta, es eso lo que definió a Jesús proféticamente. Y así es como quiso Él definirse Él mismo. ¿Sí? La persona allí sencilla, humilde, recibiendo toda esa agresión. Déjame preguntarte, y ahora, ¿y nosotros? Bueno, ¿y nosotros qué? Siervos de Jesús, que somos nosotros. Nosotros nos queremos definir por nuestra honorabilidad, por lo que tanto sabemos, por lo bonito que somos, cuando nos debería definir nuestra capacidad de ser sufridos, de poder ser confrontados, de poder ser redarguidos, incluso cuando sea de forma incómoda para nosotros. Y vamos al punto C, nuestra reacción ante la violencia recibida. Quizá de pronto es la más dura reacción a la violencia ejercida contra nosotros. Esto no debería ser un momento cuando nos agreden de desatar amargura o ira. Lo voy a decir de una manera sencilla. Cuando has recibido golpes duros, golpes que quizá han sido más fuertes de lo que tú esperabas, más fuertes que una simple crítica,
cuando se han pasado de raya contigo, quizá con violencia, quizá con abusos, quizá te hayan denigrado, solo tú y Dios lo saben. Escucha, miremos esta escena de Jesús. Tiene mucho que decirte y tiene el poder de sacarte de esa amargura y de esa ira. Quiero que nos fijemos nuevamente en el versículo 65. Dice, y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían, profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Aquí hay un detalle muy triste, porque hay mucha crueldad, ¿sí? A alguien que se le pega en el rostro. Y si le tapan los ojos, es más cruel todavía. Una crueldad extrema cuando le tapan a alguien los ojos y la persona recibe el golpe sin saber cuándo va a recibir el siguiente. Y un puñetazo tras otro, con el rostro allí tapado. Es la forma más vil, más cruel, más humillante que se puede tratar a una persona y esto es lo que le hicieron a Jesús. Y Jesús, con todo su poder, se dejó maltratar de esta forma. Esto nos hace pensar, mis hermanos, que en ocasiones en la vida, tú también puedes haber sentido algo parecido, haciendo la referencia a tiempos o periodos de prueba. Un golpe tras otro, sin saber por qué, sin esperarlo. Y cuando parece que se recupera uno de esa prueba, piensas, ahí llega otra prueba. Viene otra y uno dice, no, Señor, no puedo resistir. Y si me aparece otra prueba en este momento, no puedo resistir. No voy a resistir. Te pregunto una cosa. ¿Qué siente una persona que experimenta golpe tras golpe, prueba tras prueba? Tiene dos opciones. ¿Recuerdan la mujer de Job? ¿Qué le dijo a Job? Maldice a Dios y muérete. Esa es la reacción natural de muchos al recibir ese golpe tras golpe. Pero ¿qué respondió Job? Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Mi hermano, mi hermana, cuando la vida te ha golpeado una y otra vez, toma aliento. Dios sabe lo que te ha pasado y Dios tiene planes eternos para ti. Vamos al punto D. Solo con la mirada en Jesús, que va a volver, resistirás la prueba. Bueno, lo que voy a decir de otro modo para que quizá esto alerte tu vida o alerte tu modo de vivir y de ver las cosas. Si tú no confías en un Cristo que va a volver a buscar a los suyos y que acabará y finalizará y destruirá todo dominio del mal y juzgará todas las cosas y encajará todo en su sitio, si tú no tienes esa esperanza latiendo en tu corazón diariamente, mi hermano, mi hermana, estás perdido, estás perdido. Quiero que mires a Jesús, cómo le responde al sumo sacerdote, allí en el versículo 62. Dice,
Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Jesús volverá. Jesús está aquí identificándose con la profecía de Daniel en el capítulo 7 y le está diciendo a Caifás: aunque me veas sufriendo, yo soy el Hijo de Dios. Y tú debes decir lo mismo, proclamar exactamente lo mismo, aunque veas, aunque estés sufriendo aquí. Decirle: yo soy un hijo de Dios y esto no acabará aquí. Como dijo Pablo allí en Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y terminando ya, mis hermanos, este mensaje. Punto 3, ya la conclusión. El juicio exige una respuesta. Tu veredicto. ¿Cuál es tu veredicto? Después de lo que hemos escuchado, ¿cuál es tu veredicto? ¿Qué harás con este Jesús? Bueno, yo te digo, mi hermano, pon tu confianza en Él y cree que Él vino a sufrir por ti. Vino a morir en tu lugar para llevar tu pecado y todo aquello que aflige tu alma. Él decidió pasar por toda clase de humillaciones para salvarte. Lo hizo porque te ama y su máxima prueba de amor fue morir en una cruz en lugar tuyo. Tú y yo merecíamos morir en esas circunstancias, mas Él, en su gran amor y misericordia, decidió tomar nuestro lugar para salvarnos y darnos vida eterna. Jesús no solo fue juzgado injustamente, fue golpeado, escupido, humillado. Y recuerda, todo lo hizo por ti. Hoy, al acercarnos a la mesa del Señor, recordamos que ese cuerpo fue entregado voluntariamente, que esa sangre fue derramada para que tú no fueras condenado. La Santa Cena que vamos a compartir ahora no es solo memoria, es un veredicto. ¿Cómo así? Al tomar el pan y el vino, estás diciendo: yo creo, yo me rindo, yo entrego todo mi ser al justo que murió por mí. Por eso hago esta pregunta final: ¿cuál es tu veredicto hoy? Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, gracias, Señor, por mostrarnos al justo que fue juzgado por los injustos. Gracias, Jesús, que tú te ofreciste voluntariamente por nosotros. Y hoy rendimos nuestro veredicto.
creemos, nos rendimos y te seguimos, Señor. Esta Santa Cena que vamos a compartir sea más que un símbolo, sea una entrega. Señor, te pido que salgamos de este lugar con la certeza de que esto no acaba aquí. Seguimos adelante. Jesús volverá y nosotros le esperamos. Gracias, Señor. Oramos en acción de gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.